Bueno, que el hate a Vinicius no se va a detener, todo parece indicar que no piensan detenerlo y desde este punto, desde mi habitación, voy a seguir denunciando a estos pedazos de sinvergüenza para que de una vez por todas se den cuenta que Vinicius no está solos. También vamos a repasar algo rapidito de Cristiano Ronaldo, dejando una pollita ahí al Missing que se va a Estados Unidos para no tener presión, mientras que el bicho arrastrando un montón de gente hacia Arabia para poder formar la liga más competitiva posible. Sin mucho más cuento, muchísimo más preámbulo, acompáñame hasta el final de este video y arrancamos. Y bueno amigos, lo que les estaba diciendo, vamos aquí a revocar un poquito de algunas informaciones que hemos estado viendo. Les voy a aclarar algo, porque yo sé que hay muchos de ustedes que están diciendo, pero deja correr más los videos, deja hacer esto, deja hacer aquello. Yo los entiendo a ustedes y les entiendo que puede llegarle a causar incluso un poco de fastidio, pero hay que entender amigos que hace un par de meses los amigos de YouTube cambiaron las políticas en cuanto a reaccionar en algunos videos X. Entonces hay que hacerlo de esta manera y estar pausando de vez en cuando para que los amigos de YouTube no nos bajen los videos, porque ya no es únicamente que te desmonetizan, es que directamente te bloquean los videos. Entonces hay que estar haciéndolo así. Vamos a ir acostumbrándonos. De todos modos, como siempre les digo, ustedes tienen la potestad de elegir ver los videos originales y no escucharme a mí. Los que están aquí sé que lo hacen porque realmente me quieren apoyar. Y particularmente ese es mi principal propósito. Lo que les estaba diciendo, vamos a repasar algo rápidamente acá que me he encontrado. Y por supuesto, les pido que me acompañen hasta el final de este video. Y bueno chicos, ya estamos aquí dentro de la pantalla de mi ordenador y tenemos aquí este videito que lo comparte la cuenta esta del Barça y dice que viene de Deportes La 8 Mediterráneo, la 8 Mediterráneo, se llama así aparentemente. Y por supuesto, esto viene de la Comunidad Valenciana si no estoy equivocado. Entonces es algo a tener en cuenta porque se sabe que esta gente está muy dolida, muy ardida con lo que pasó con Vini y toda esta cosa. Vamos a escuchar a este sinvergüenza periodista, para llamarlo de alguna manera, porque es que es realmente para ponerse en pie, aplaudirle hasta desgastarse las manos. Vamos a escucharlo. Alegato contra el racismo, impecable desde el punto de vista intelectual, en la declaración ante la jueza del martes, la que Vinicius Junior no quiso hacer cuando le tocaba porque estaba de vacaciones. Hoy hemos... Este hombre también recordarán que yo les hice un video donde decía que este hombre se metía directamente con Vinicius por no querer interrumpir sus vacaciones, por ir a declarar en un simple caso en el que ellos sencillamente lo han pasado por alto. Es que son absolutamente increíbles. Es conocido que en esas vacaciones el futbolista y activista pro derechos humanos organizó una fiestuki en su país. Ojo que la ironía aquí siempre va metidita. El futbolista y proactivista de los derechos humanos. Es que el hecho de que tú te defiendas de actos realmente ridículos y asquerosos quiere decir que eres un activista de los derechos humanos. Es que se siente la mala leche, se siente absolutamente la rabia. O sea, País, y de ser cierto lo que relata la periodista Fabia Oliveira, dejó en manos de sus amigotes el casting para aceptar invitadas para dicha fiesta, atendiendo a su físico. esto es una supuesta información que le entrega un periodista en algún medio de comunicación de ellos, que bueno, básicamente dicen en el que Vinicius, acusando a Vinicius de organizar una fiesta en el que señaló a algunos de sus amigos para que le hicieran el trabajo de seleccionar las mujeres más hermosas y bellas para poder asistir a una fiesta. Una absoluta locura. Es que les digo una cosa y ya les voy a dar una reflexión final. Sigamos escuchándolo. Vamos, como si de ganado se tratase. Estamos sin duda ante una de las personalidades del año. Lidera las causas más importantes para la humanidad y también celebra su liderazgo mundial junto a las mujeres más destacadas en los campos del conocimiento, la ciencia y en todo lo demás. El Balón de Oro no lo sé, pero el premio Nobel, Vini, este año no se te escapa. Bueno, ¿qué quieren que les diga? A esto nos estamos enfrentando nosotros como madridistas, a todo este acoso que sufre Vinicius. Dice que selecciona a las mujeres como si de ganado se trataran. Y encima de todo esto, este hombre definitivamente no se acuerda que en el estadio del equipo al cual él se siente identificado, a Vinicius se le llamó mono, se le llamó animal. Es que es una absoluta ridiculez, una absoluta vergüenza. Y ahora el hecho de que Vinicius, supongamos que tiene razón, que dice la verdad este hombre, entonces Vinicius no puede escoger sus amistades, sus amorillos, tiene que entonces agarrar cualquier cosa y que se me entienda bien, o sea, engancharse con cualquier mujer para que ellos estén satisfechos, para que esto se pueda llegar a entender la supuesta
pelea que tiene Vinicius con el mundo. Es que, de verdad, son tan patéticos, producen tanto asco que a mí particularmente es que no me entra en la cabeza que todavía se sigan diciendo cosas como esta. Me parece de locos, y lo decía la otra vez Vinicius cuando declaró lo de Benjamín Mendy. Me parecía muy interesante que él decía, aquí empiezan a hacer acusaciones falsas, y les digo, es muy fácil inventarse cualquier tipo de cosa. Esto puede ser perfectamente un invento, y si Vinicius realmente quiere salir solamente con chicas atractivas, pues cada quien tiene su gusto, y eso creo que debemos respetarlo. Más allá del fútbol, si no hay ningún tipo de agresión, no hay ningún tipo de violación de los derechos humanos, para mí lo veo realmente irrelevante este tipo de cosas. Pero bueno, cada quien se mata como puede. Estos hombres están buscando sacar del medio a Vinicius a como del lugar, desestabilizarlo a como del lugar, y realmente creo que Vinicius tiene una fortaleza mental realmente importante, y les digo que no lo van a lograr, y desde esta pequeña habitación vamos a seguir denunciándolos para que el mundo conozca la cara de estos sinvergüenzas que están intentando acosar constantemente a Vinicius para dañarle la carrera. Vamos a pasarnos al tema de Chris, que creo que también es bastante interesante. Y que bueno, le han preguntado, creo que en el diario Olé, sobre una posible ida a los Estados Unidos para un Last Dance con el señor Messi. Y esto es lo que ha respondido Chris. Bueno, aquí tenemos al bichito en el diario Olé, repito, sí. Y le han preguntado por la posible ida o la posible incorporación al fútbol de la MLS. Pero este hombre ha decidido reventar absolutamente todo el mundo. Escuchemos lo que son 10 segunditos, pero brillantes 10 segundos. Na Europa, isso tenho a certeza que não vou jogar mais na Europa, quero jogar na Arábia, como disse há 6 meses atrás. Não, também não. Acho que a Arábia, o campeonato é muito melhor que nos Estados Unidos. Bueno, ahí estaba lo que les estaba comentando. Realmente especial escuchar hablar a Chris. Él entiende que no va a poder jugar más en Europa. No, seguramente, a lo mejor si se le presenta una gran oportunidad, es muy probable que lo haga, porque conociendo a Cristiano con lo ambicioso que es, pero ese es el punto clave, que creo que una oportunidad que pueda abarcar lo que significa Cristiano Ronaldo a día de hoy en Europa, es que la veo absolutamente inviable. Y bueno, en cuanto hablando a lo de Messi y el fútbol estadounidense, a ver, todos coincidimos en que el fútbol estadounidense es un fútbol bastante menor. No tengo claro, no puedo decir directamente que el fútbol árabe es mucho mejor que el fútbol de los Estados Unidos, porque realmente es arriesgado decir ese tipo de cosas, muchachos, sobre todo porque, primero, no recuerdo haber visto un partido de la MLS, pero mucho menos recuerdo haber visto un partido de la liga esta de la que juega Cristiano, donde juega en Arabia. Así que es realmente difícil llegar a tener una opinión concreta de este tipo de cosas. Sin embargo, Cristiano Ronaldo aquí ha querido mandarle un mensajito a Messi. Aquí vinimos a competir, allá vamos a retirarnos, a ganar mucho dinero, al tomar el sol en Miami, mientras nosotros seguimos aquí tratando de llevar la competitividad al máximo. Y bueno, puede que tenga un poco de razón debido a las estrellas que ha estado llevando la Liga Árabe hasta allá, y los pocos fichajes que la Liga MLS tiene, pues sobre todo del calibre de Brozovic, del mismo N'Golo Kanté, que todavía le quedan unos añitos de fútbol. Hasta aquí este video, espero que lo hayan disfrutado. Déjenme su opinión en los comentarios, qué les aparece el nuevo acoso sobre Vinicius Junior y qué les parece estas declaraciones de don Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Lo que siempre les digo, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.